Hola, querido amigo, querida amiga y hermano que me escuchas. Estoy en el negocio de mi esposa. La he acompañado esta mañana temprano a abrir un negocio que junto con mis hijas, ellas poseen en la localidad de Sabadell, provincia de Barcelona. Mi hija pequeña ha venido también con su esposo y con su hijo, con mi nieto. Desde aquí contemplo a mi familia, aparte de mi familia. Falta mi otra hija y mi otro yerno. Y en ellos contemplo la bendición de la vida, de la existencia. Lo maravilloso que es el prodigio, el milagro de la vida. Veo cuánto he sido bendecido de parte de Dios con la hermosa familia que me ha dado. Y veo cómo los seres humanos de una forma u otra nos aferramos a los sentimientos, a los afectos, a esa pertenencia a lo nuestro. Yo esta mañana quiero hablaros de algo que tiene que ver no con la vida, con esa vida preciosa que amamos, que queremos y que todos de alguna manera queremos vivir de la mejor manera, vivirla felices. Pero yo quiero hablarte de la muerte. Quiero hablarte de la muerte porque entiendo que la muerte es algo de lo que muchas veces no queremos pensar. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 19, encontramos una declaración de Jesús donde Él dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hace más de 2000 años atrás, un hombre considerado un sedicioso, un malhechor, un revolucionario, un insurgente, un peligro para el Estado judío en ese contexto, que estaba controlado por Roma, fue ajusticiado a muerte, a una muerte que no era extraña en aquella época, que estaba reservada a los criminales, a los sediciosos, que era la muerte de cruz. Y fue crucificado en una colina cercana a la ciudad de Jerusalén, murió allí. Y el relato bíblico dice que luego que murió fue enterrado también cerca de la ciudad de Jerusalén, en la tumba que pertenecía a un fariseo que de manera secreta lo seguía a él, que se llamaba José de Arimatea. Hasta ahí la historia no sería diferente a la historia de muchos que a lo largo del tiempo de la historia humana han muerto. Hay millones y millones de personas que han pasado y pasarán por la experiencia de la muerte, incluso por muertes traumáticas y dolorosas, como las que le tocó vivir a Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre la vida y la muerte de Jesús y la vida y la muerte de otros seres humanos? Primero déjame hablarte de la vida de Jesús. Jesús es un personaje histórico. Aún los más críticos del cristianismo han tenido que reconocer la historicidad de Jesús. Es cierto que no hay una cantidad de evidencias documentarias suficientes para hablar de la historicidad de Jesús, como la puede haber de otros personajes más famosos. Históricamente, Julio César ha sido más famoso que Jesús, desde un punto de vista de cantidad de documentos que hablan de uno y de otro. Pero hay suficientes evidencias documentarias en escritos de origen judío, de origen romano, de origen árabe, para hablar de la existencia de Jesús. En segundo lugar, Jesús no solo fue un personaje histórico, sino que proclamó ser el enviado de Dios. En tercer lugar, Él dijo que vendría a dar su vida por la humanidad. Hay otro elemento y es la historicidad de la muerte de Jesús. Jesús realmente no solo vivió de manera real, sino que murió de manera real en la cruz del Calvario. Hay testigos oculares de su muerte. Si nosotros aplicamos a la muerte de Jesús las mismas técnicas que se utilizan desde un punto de vista forense, desde un punto de vista
criminológico para ver si un testimonio es veraz. Realmente los testimonios de la muerte de Jesús son abrumadores. No se puede negar la realidad de la existencia de Jesús y de la muerte de Jesús. Sorprendentemente, a lo largo de su vida, antes de morir, Él devolvió la vida a muchas personas. Las Escrituras nos hablan de relatos de personas resucitadas por Jesús. Un padre que dirigía una sinagoga, triste por la pérdida de su hija, lo llama y resucita a su hija. Un amigo que había muerto, que vivía en la ciudad de Magdala, es resucitado por Jesús luego de 4 días de estar en la tumba. Viendo un cortejo fúnebre donde una madre lloraba a su hijo, Jesús interviene porque le da pena el corazón destrozado de esa madre viuda que tenía ese único hijo muerto y lo resucita. Encontramos muchos relatos donde Jesús interviene parando la muerte misma, acabando con la muerte y trayendo la vida a otras personas. Pero luego de 3 días de estar Él en la tumba, una abrumadora cantidad de testigos lo ven nuevamente que ha vuelto a la vida. Lo vieron resucitado. Vieron que ese cuerpo magullado, destrozado, realmente muerto, que había bajado a la tumba, ahora estaba vivo nuevamente. Su promesa, sus palabras de que Él tenía poder para morir y volver a tomar su vida eran reales. Y finalmente Jesús se levantó de entre los muertos, con un cuerpo glorificado, ya no más sujeto al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Durante 40 días Él estuvo con aquellos que creyeron en Él como el Mesías, enseñándoles acerca del reino de Dios, que Dios quería establecer en los corazones de cada uno de ellos, y en este mundo finalmente cuando Él regresara. Durante 40 días hubo evidencias de la resurrección de Jesucristo, evidencias muy claras y concretas de esa resurrección. ¿Por qué te hablo de la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Por qué inicié esta historia contándote que estoy al lado de mi nieto, mi esposa, una de mis hijas y uno de mis yernos? ¿Por qué? Porque pienso que no hay nada más valioso que la vida que Dios nos regala. Y esa vida es maravillosa si la vivimos con Jesús. Pero todos los que vivimos, los que estamos de este lado de la eternidad, tenemos que asumir que nosotros, por causa del dilema del pecado, del cual Jesús se hizo solidario, estamos sujetos a la realidad del deterioro, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. La muerte es parte de la existencia del ser humano desde que nuestros primeros padres decidieron caminar alejados de Dios. A partir de ese momento se produjeron una serie de cambios en la naturaleza humana, en la naturaleza biológica del ser humano, una serie de cambios en la creación visible e invisible de Dios, una serie de cambios en toda la creación de Dios que produjeron la triste realidad de la muerte. Y todos los seres humanos tenemos que aceptar que nuestro pasaje por esta vida no es más que eso, un pasaje que puede ser transitorio. Nosotros estamos vivos por la gracia de Dios y vivimos aferrados a Dios y creyendo en Dios. Pero creer en Dios no significa que no vamos a enfermar, que no vamos a tener accidentes, que no vamos a padecer y que no vamos a morir. La diferencia es que si nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, la muerte no tiene poder permanente sobre nosotros. La muerte, que en la Biblia no es más que un sueño, se transforma, creyendo en Jesús, en un enemigo vencido. Porque Jesús, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos que han muerto creyendo en Cristo volverán a la vida. Habrá resurrección para todos los que han creído en Jesús, que volverán a la vida sin máculas, sin mancha de aquello que los llevó al sepulcro. En un abrir y cerrar de ojos, lo corruptible se transformará en incorruptible y lo mortal se transformará en inmortal. Así que, querido amigo y amiga que me escuchas, haz todo lo que puedas en tu vida para ser feliz.
Procura una vida libre de preocupaciones, una vida libre de traumas, libre de complejos, libre de todo lo que te pueda afectar. Procura sentirte a gusto contigo mismo, a gusto con los demás. Resuelve satisfactoriamente tus problemas, ponte a términos con la vida. Pero cuando lleguen los días tristes, cuando lleguen momentos difíciles, aun si te toca pasar por el valle de sombra de muertes, recuerda que el sufrimiento, la muerte, son enemigos vencidos. Aquella mañana gloriosa cuando Jesús se levantó de entre los muertos, ganó la libertad eterna para ti. Tú y yo estamos llamados a la vida eterna si creemos en Jesús. La muerte será solo un sueño. Cerraremos nuestros ojos y cuando abramos nuestros ojos veremos cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos recibirá otorgándonos un cuerpo que nunca más estará sujeto al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.